Hola y bienvenidos a Ocultismo Paranormal. Soy Demiar el Cósmico y voy a compartir tres historias acerca de una tierra situada al norte de mi país, Salamanca, pueblo embrujado o ciudad de brujos. Introducción. Cada vez se habla más de portales, de pasadizos al más allá, inframundo, Chivalba o Upside Down, como se popularizó en la serie Stranger Things. Pero al parecer, el tema es parte de nuestro folclore, cosa de cientos de años. Es el caso de Salamanca, un pueblo situado entre quebradas, valle repleto de vegetación e inmerso en una sensación de tensa calma en la región de Coquimbo. Los datos demográficos e históricos hablan de que tiene 30.000 personas y que fue fundado en 1844 como un asentamiento indígena en una ribera del río Choapa. Y la tradición señala que también lo habitan un número no especificado de brujos, muy dados a sus convenciones, conocidas como aquelarres o misas negras, en que se entremezclan con seres de otra dimensión y algunos invitados del mundo normal y conocido. Las cosas extrañas no solo quedan en el lugar en que se producen, ya que tienden a trascender. Por lo que a comienzos del siglo XX se ganó el mote de pueblo enigmático, especialmente para los Viernes Santos y la fiesta de San Juan. En esas fechas, los nigromantes, quien practica la nigromancia, forma de predicción o adivinación, invocando a los muertos o mediante el uso de cadáveres, se reunían en las afueras de Salamanca, en un lugar llamado la Raja de Manquehue, una hendidura que se adentraba en la profundidad de la tierra, algo que recuerda a lo que describe H.P. Lovecraft como pasadizos de la superficie al inframundo de seres primordiales, también llamados mágicos. No es fácil llegar a este sector especial, ubicado a 17 kilómetros de Salamanca y sobre los 2100 metros de altura, entre rocosas quebradas donde los brujos llegaban hasta una cima para realizar sus diferentes rituales, y al cual una persona tuvo acceso hace muchísimos años. La leyenda narra la historia que un hombre fue invitado a una fiesta por un brujo. La persona, sin pensar lo que se encontraría, decidió aceptar la propuesta. Al llegar, su sorpresa fue mayúscula, cuando en medio del vino, la comida y las guapas mujeres de la bacanal se dio cuenta de que todos los objetos eran de plata y oro. Aprovechando un descuido de los anfitriones, el hombre decidió robar una cuchara de plata y la guardó entre sus cosas. En ese momento, una mujer de largas piernas se acercó al foráneo con tal de conquistarlo, y así fue. Al llegar la mañana, aún con los vapores etílicos y el resabio del placer carnal en la piel, se dio cuenta de que no estaba la hendidura, sino que en la plaza del pueblo. Recordando vagamente lo que pasó en la fiesta, comenzó a revisar sus pertenencias hasta encontrarse con la cuchara de plata, solo que en ese momento ya no era de plata, sino que se había convertido en un utensilio de hueso. Pero no cualquier resto óseo, era de un fémur humano. Pasado el estupor, el invitado a la bacanal se encargó de dar a conocer lo que ocurrió, acrecentando la leyenda de los brujos en Salamanca. El relato del invitado se unió a otros que vinculan a Salamanca con encuentros paranormales, en donde las almas de los hechiceros que ya dejaron esta vida siguen estando presentes por medio de sus poderes infinitos. Hay quienes dicen que en la cueva se hacen rituales para el diablo, misas negras, en donde los brujos realizan sus ceremonias desde tiempos ancestrales para enaltecer a Satanás.
Todo hasta que el canto de los gallos termina con las liturgias, en medio de loas y gritos frenéticos. Un tesoro, incluso. Hay quienes dicen que estos ritos se realizaban para cuidar el tesoro que se encuentra en el fondo de la cueva, en donde una laguna de aguas cristalinas, ubicada en medio de las quebradas, guarda metales preciosos para el beneplácito de los brujos, y quienes desean agarrar una tajada de esa fortuna han fracasado una y otra vez, con consecuencias lamentables. Se cuenta que los maestros de lo oscuro y sus descendientes continúan con sus ceremonias en la raja de Manquehue, en las que se mantiene el lujo, los grandes banquetes, en vasijas de oro y plata, algo que los brujos buscan compartir con la gente de Salamanca, esperando que algún incrédulo caiga en su juego. Para conocimiento de los que aún hoy llegan a ese lugar, buscando un trozo de la historia más esotérica de Chile, el sitio fue declarado Santuario de la Naturaleza hace algunos meses, y varios son los valientes que, pese a todos los anuncios de brujos, se internan en las entrañas rocosas. El toro de los cuernos de fuego. Jesús era un forastero que no tenía ciudad ni pueblo establecido. Era un hombre alto, fornido y humilde. Se notaba sucio. Era un hombre con la piel curtida por el sol y el viento en su caminar diario, con una barba de bastante tiempo, maloliente, que caminaba de un lugar a otro, donde encontraba trabajo, o le dieran un lugar para vivir. Don Jesús andaba con un saco al hombro, donde llevaba las pocas pertenencias que poseía, como el mate y el tacho para calentar el agua, y por supuesto, la olla negra en que hacía su comida, y las pocas pilchas que tenía para cambiarse. Así llegó caminando hasta Quelén, donde le habían dicho que había una mina muy buena para trabajar. Indagó con los vecinos del pueblo, y ellos le indicaron cómo llegar allá. Caminó toda la mañana, internándose en la cordillera, donde el camino era cada vez más difícil de enfrentarlo, porque el follaje y los árboles grandes del lugar hacían el camino más agreste y malo. Sorteando todo tipo de inconvenientes, como pudo llegó a una poza grande, llamada Las Tazas, donde se dejó caer al suelo, para descansar un momento. Miró a su alrededor, entornando su mirada, y encontró un lugar muy hermoso y solitario. Se puso a dormir un momento por el cansancio. Apenas le llegaban unos débiles rayos del sol. Hacía frío, corría viento, y además, los mosquitos no lo dejaban tranquilo, y más con su desacio personal. Se levantó un momento y fue a coger unas ramas que le servían para correr los mosquitos, que no lo dejaban tranquilo, y al momento después se durmió. Después de haber descansado, se dio cuenta que su estómago estaba vacío. Hacía muchas horas que no probaba comida alguna. Pensó en su saco, pero recordó tristemente que ya no quedaba nada. Se levantó del suelo, se estiró y fue caminando hacia el agua. Miró hacia el fondo y el agua le devolvió su imagen. Era un agua pura, cristalina y fría, que venía desde lo alto de la cordillera. Se agachó, se lavó las manos y se hizo taza con las manos. Se llevó el agua hacia su boca, reseca de tanto caminar. Estaba agotado. Se sorprendió al ver cómo estaban los peces del agua. Quedó maravillado con el espectáculo. Retrocedió y fue a buscar un palo grueso, que luego adaptó para enganchar pescado. Pilló unos cuantos, hizo un fuego y los puso a asar, devorándoselos enseguida, porque era mucho el hambre. Una vez que sació su apetito, apagó el fuego, tomó su saco y procedió. Emprendió el camino, enfiló por un sendero hacia arriba, hasta donde habían dicho que se encontraba la mina. En un recoveco del camino, divisó a lo lejos lo que podría ser una mina. Siguió caminando, sorteando todo tipo de obstáculos, hasta llegar a su destino. Habló con el dueño. Él le preguntó si había trabajado alguna vez en minas. Sí, contestó, toda mi vida. Don Ronaldo, que era el dueño y estaba escaso de personal, le dijo que lo iba a tomar a prueba algunos días y después le haría un contrato. El forastero le dijo
que él quería ser perforador y que él traía todas sus herramientas. Don Ronaldo tenía que entregar metal luego, así que le dijo lo que tenía que hacer y dónde. Pero el forastero le dijo que a él le gustaba trabajar solo. Lo asignaron. El hombre se puso a trabajar. En varios días nadie lo vio. De pronto, don Ramón fue hacia la boca de la mina, donde le había dicho el forastero que perforaría. Al acercarse allá, grande fue su sorpresa al ver el montón de piedras que tenía acumulado. Los hombres se preguntaron cómo lo había hecho él solo para juntar tanto material. Le preguntaron a él, pero no contestó. A los días siguientes, el dueño y otros trabajadores se fueron escondidos para ver cómo extraía el metal. Agazapados detrás de unas rocas, que él no los viera, miraron hacia la boca de la mina. Con asombro vieron un enorme toro negro que con sus cuernos lanzaba fuego hacia el cerro y se desmoronaban las rocas, cayendo hacia afuera. Ellos, asustados, retrocedieron de ese lugar. Se fueron hacia las oficinas, preguntándose de dónde había salido este forastero. Ellos, muy temerosos, corrieron en todas direcciones. Y es por eso que cada noche de luna llena se ve reflejado en los cerros un toro negro con enormes ojos de fuego que cornea furioso el terreno con sus brillantes cuernos de fuego. El brasero con onzas de oro. Por allá, por los años 1902, vivía en Salamanca un matrimonio muy humilde, compuesto de don Juan Artemio Riquelme, casado con doña Emilia Rojas Izaza, con 8 hijos a su haber, todos chicos. Él era de ascendencia española, cuyos padres también vivían en los alrededores de Choapa. Don Juan era un hombre con poco estudio, ya que no había tenido la oportunidad de estudiar. Por la guerra habían cruzado el paso cordillerano hasta Concumén y de ahí a Salamanca. Con tantos hijos, don Juan tenía que trabajar duro, porque el medio donde vivían no alcanzaba para vivir. Se dedicó un tiempo a la agricultura y a los trabajos pesados para poder parar la olla y así alimentar a su numerosa prole. Por esos días, don Juan le estaba trabajando a un chute de la ciudad, un señor muy importante y conocido. Era un rico empresario, con mucho poder, donde primaba el apellido, llamado Serafín Gutiérrez. Vivía en las calles principales de la ciudad, en una casa esquina, bastante grande para su época, y en un generoso patio. Don Serafín quería hacerle algunos arreglos a su jardín y al entorno de su patio. Quería encauzar las aguas para su mejor aprovechamiento. Así, un día, mandó a llamar a don Juan, que trabajara para él. Le dijo que hiciera una sequía, porque él quería tener árboles frutales en su propiedad, y no le llegaba el agua como quería. A don Juan le llevó bastante tiempo en hacer la sequía, porque el terreno era muy seco y duro, y las herramientas con que contaba no eran muy buenas para trabajar. Así que demoró más de la cuenta. Cuando ya le faltaba poco para terminar, estaba agachado, afanosamente cavando, sin siquiera secarse el sudor de su frente. Empezó a sacar las piedras y tierra acumulada con la excavación. De pronto, aceptó golpear algo raro. Siguió tirando chuzazos, y de pronto apareció ante sus ojos cansados algo muy brilloso y grande. Se agachó, embelesado por el brillo de lo que estaban mirando sus ojos. Con sus manos callosas y ajadas, siguió cavando con más delicadeza para desenterrar todo lo que brillaba. Y grande fue su sorpresa. Ante sus ojos atónitos se encontraba un brasero, y dentro de él, onzas de oro. Don Juan estaba tan contento con su hallazgo que no cabía en sí de alegría. Su mirada jadeante parpadeaba de emoción. Empezó a limpiar todo vestigio de tierra que tenía adherida en sus grietas, dejándolo muy limpio. Entonces pensó qué hacer con él, pero no estaba en su propiedad, solo trabajaba allí. Tomándolo con delicadeza, se fue caminando donde su patrón y le contó lo que había encontrado.
Cuando llegó donde él, le dijo: mire patrón lo que encontré, haciendo la acequia. Don Serafín le contestó: hombre, ¿qué has encontrado? Mire patrón, me he encontrado este brasero con onzas de oro. Don Serafín lo miró asombrado e incrédulo, pero tomó en sus manos lo que el trabajador le estaba pasando. Quedó maravillado con el hallazgo y se quedó mudo de la emoción. Cuando pudo balbucear alguna palabra, le dijo a don Juan que él iba a guardar el tesoro y luego le iba a comunicar qué hacer con él. Don Juan siguió trabajando en la acequia y don Serafín le comunicó que iba a llevar el tesoro a Santiago, a tasarlo y venderlo al mejor postor, y cuando volviera le iba a dar la mitad del dinero por lo encontrado. Se fue a Santiago y vendió a muy buen precio el tesoro. Mientras tanto, en Salamanca, don Juan se apocó, se empezó a sentir mal y ya no pudo seguir trabajando. Un día que se pudo levantar, se encontró con don Serafín y le dijo que ya no trabajaba para él y no le dio ningún peso, ya que era tanta la avidez por la plata que cada día más. Mientras tanto, don Juan se enfermó de cuidado y ya no pudo levantarse de la cama, falleciendo al poco tiempo. Según los vecinos, al sacar el tesoro sin ninguna protección, lo pasó a llevar el antimonio y se fue al cuerpo. Con su fallecimiento, dejó en la más profunda y triste pobreza a su familia. Déjame tu like. Si te gustó este creador de contenido, suscríbete. Compárteme tu historia al correo que se encuentra en la descripción y en el comentario fijado. Hasta la próxima.